Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a mi canal Quiero contar historias de YouTube. Este va a ser el último vídeo, el último podcast de esta primera temporada. Estoy muy contento de la acogida, de los suscriptores, de todos los comentarios y bueno, realmente muy contento, ¿no? Pero entonces ahora voy a parar un poco porque estoy metido en un proyecto del que no me dejan hablar demasiado porque involucra a más personas. Es una película y esta vez de ficción. Y bueno, no puedo decir mucho más. Ya espero que cuando en la segunda temporada pueda hablar ya mucho más de de esta película, incluso ya esté acabada, no lo sé porque está en proceso de edición. En los capítulos anteriores había hablado de muchas cosas, ¿no? De cómo fui a África, del animismo, vamos, del ajo blanco. Y ahora quería hablar en este capítulo un poco del mar, el mar tan amplio, ¿no? Y para ello primero me remontaré a la infancia, cuando pasaba los veranos en casa de mi abuela en el pueblecito del Fígaro, en una casa que decíamos que estaba encantada, que oíamos crujidos, no sabíamos si era realmente la imaginación o las cosas que habíamos oído sobre aquella casa, las que actuaban y hacía que mi hermana y yo pues oyéramos aquellos ruidos y tuviéramos unas experiencias en esta casa que ya contaré más adelante en otros capítulos porque no quería hablar de esta casa, sino quería empezar por ahí, en un pueblo. Todo era muy pacato, eran los años 50, mediados, de muchas fiestas de disfraces, chocolatadas, gincanas, todas esas historias que a mi padre lo hacían muy infeliz, porque mi padre era un hombre que le gustaba la aventura, le gustaba el mar, le gustaba ir a pescar y se ahogaba entre aquellas gentes bien pensantes. Era un chico de pueblo, de un pueblo de Cervera, en Lérida, ¿no? Y él había ido, de pequeño iba con sus amigos y iban a cazar conejos y yo qué sé, se bañaban desnudos en el río. O sea, todo muy distinto a esta gente tan burguesa de este pueblo del interior, ¿no? Del Vallés. Este amor que tenía mi padre por el mar hizo que se hiciera muy amigo de un señor que se llama Verdugo, que le enseñaba a pilotar embarcaciones. Y entonces, al menos en invierno, sobre todo los domingos, salíamos en el puerto de Barcelona. Verdugo tenía como una especie de lancha y entonces le enseñaba a mi padre los vientos, lo que significaban las luces verdes o rojas de posición de los barcos. Y bueno, y era fantástico para mí el puerto, o sea, salir a aquellas aguas sucias, muy sucias, marrones, cuando aquellos grandes barcos que ponía cuidado, beware of the prop, keep away from the propellers, manténgase lejos de las hélices, porque si te caías ahí, aquellas hélices te destrozaban. Removían el agua sucia, venga sucia, a veces había como perros muertos hinchados, es decir, bueno, pero esto no es lo que me llamaba a mí la atención, eran aquellos barcos. Los barcos y con los andamios, claro, no habían aquellas medidas de seguridad de ahora. Entonces había como dos cuerdecitas con un tablón, igual un par de marineros ahí pintando con minio, bueno, aquella pintura como anaranjada que evita la corrosión, ¿no? Entonces aquellos marineros a veces eran negros o árabes, claro, me hacía soñar, tan acostumbrado a esta gente, me hacía soñar ver gente distinta de lugares muy distintos que hablarían y ves a saber qué idiomas debían hablar, distintas, y luego ver los nombres de los barcos y los lugares de procedencia, Monrovia, Panamá, Bombay, Mombasa. Bueno, todo eso me hacía soñar y cuando veía las banderas ya me volvía loco y entonces ya me gustaba mucho y hacíamos concurso de banderas y yo era un poco repelente. Papá, ¿esta bandera sabes de dónde es? Pues no, pues es de tal. Y bueno, todo eso realmente me hacía soñar estas excursiones. Entonces un buen día en casa mi padre consiguió, yo creo porque económicamente prosperó, y ya pudo romper el yugo de mi abuela con sus convencionalismos y todo eso. Y entonces nos fuimos
a Calella de Palafrugell. Él soñaba con Calella de Palafrugell desde pequeño, porque tenía su hermana mayor, se había casado con un notario que había estado en Palamós, y entonces cuando él vio aquellos pueblos tan bonitos de entonces, ¿no? Pues soñaba con aquello hasta que pudo comprarse una casa estupenda, porque las puertas de la casa, es decir, una casa que estaba se entraba por una calle que estaba detrás de la casa, y luego había 2 pisos que bajaban hasta la playa, y teníamos una puerta muy grande que se abría en la playa, en la puta playa, vamos. Era maravilloso, yo recuerdo que bajaba de pequeño, ya antes de ducharme ni de nada, cuando todo el mundo dormía en casa, abría esas puertas y me metía en el agua. Tenía esos recuerdos azules, todo azul, además en una época que había muchísima más vida, estaba lleno de anémonas, ¿no? Estas anémonas filiformes tan bonitas, con los colores iridizados, y les daba trocitos de queso, del bocadillo, y entonces me lo cogían así con los dedos y se lo metían dentro de la boca. Bueno, era maravilloso. Había gambitas pequeñas o camaroncitos pequeños transparentes, los cogía, jugaba con ellos, los volvía a echar. Luego había esos peces con estas aletas que casi parecían patas, y a veces salían del agua y se estaban un ratito fuera del agua con los ojos saltones y se volvían a meter. Es decir, unas maravillas. Un día cogí el fusil de mi padre, me metí debajo del agua. Estaba lleno de erizos que eran buenísimos, de mejillones, había de todo. Entonces vi una escórpora pequeña camuflada en una roca. Entonces yo le disparé. Tengo que decir, mi padre es muy cazador, era muy cazador, esto es una cosa que nos separaba. Y yo heredé de él este instinto, pero para fotografiar, del momento en el que iba a suceder algo, las sombras. Ese instinto lo heredé de él. Supongo que es una cosa como atávica, ¿no? Y entonces cuando aquel pobre pescado apareció debajo de la roca, le disparé. Y le di. Y entonces él hinchó las branquias, quizás para pretender que era mucho más grande y asustarme, pero el pobre ya estaba herido de muerte. Y entonces yo lloré, me puse a llorar como una magdalena, me arrepentí muchísimo de lo que acababa de hacer, de ver aquel pez tan bonito que se camuflaba con las rocas, de aquellos colores rojizos, extraños, que pertenecía a aquel mundo prohibido para mí. ¿Quién era yo para quitarle la vida así como de repente, ¿no? Entonces me acordé de mi madre, cuando me dijo que una vez mi padre le estaba enseñando a disparar. Disparó contra un grupo de gorriones, y uno cayó al suelo y los otros alzaron el vuelo. Le dio tanta tristeza que se puso a llorar desconsolada. Y a mí me ocurrió un poco lo mismo. Lo que pasa que entonces, como he escrito en el libro, en Viaje a un Mundo Olvidado, un poco de publicidad, cuando salí fuera del agua, yo estaba llorando, pero claro, salía del agua. Y entonces las lágrimas se confundían con el agua. Como la canción que estaba de moda aquel verano, que era Rain and Tears. ¿Os acordáis de Aphrodite Child? Que era el cantante, era aquel gordito que luego fue, o gordazo, que fue de Mil Rusos más adelante, ¿no? Y que decía Rain and Tears, la lluvia y las lágrimas son lo mismo, porque cuando llueve puedes disimular y hacer ver que las lágrimas son lluvia. Bueno, un poco cursi, pero es lo que yo sentí en aquel momento. Bueno, pues entonces con mi padre viví todas aquellas épocas del mar, de las Islas Formigas, que son unas islas rojas. Allí hay restos de una batalla que hubo entre los genoveses y los franceses y los aragoneses y así, ¿no? Y hay una flota hundida ahí, y son unas rocas rojas de granito, que yo siempre digo que parecían arrojadas como por un titán, ¿no? Cuando íbamos del Figaro, de este pueblo del interior, a Calella de Palafrugell, este pueblo donde estábamos, había un momento que atravesábamos olivares, cipreses, era todo muy bonito, y de repente había un cambio de rasante, y entonces decíamos a mi padre, ara, o sea, ahora. Y entonces mi padre aceleraba el coche, y había como un pequeño bache,
y wow, parecía que fuéramos a salir despedidos. Y de repente aparecía el mar Mediterráneo enorme y en el horizonte las islas estas, ¿no? Y parecía que voláramos hacia allá. Entonces era una costa que estaba llena de torres de vigía contra los piratas berberiscos. En todos los pueblos de Cataluña del Mar, casi todos, hay un Arenys de Mar, Arenys de Munt, Premià de Mar, Premià de Munt, porque había el pueblo donde estaba en la costa, que eran unos pueblos donde habían los aparejos de pescadores y poquitas cosas, pero el verdadero pueblo estaba a unos kilómetros hacia el interior. ¿Y por qué era esto? Pues para huir cuando atacaban los berberiscos, y que venían y que robaban las cosechas, se llevaban hombres y mujeres, es decir, era como un peligro, por eso habían estas torres de los berberiscos. Y entonces yo soñaba con esto. Incluso decían, recuerdo que decían los pescadores, dice, uy, con esta tramontana, si sigue esta tramontana, si los barcos se pierden, van a parar a Argel, que estaría un día o dos. Y entonces yo a veces soñaba, pensaba, hostias, ojalá se me llevara con la barca de pesca y apareciera en aquellos países que yo pensaba que era como las películas que veía los sábados por la tarde, del ladrón de Simbad y todo eso. Y entonces soñaba realmente despierto con todo esto, ¿no? Y bueno, entonces con mi padre también, luego él tenía una barca, más tarde fue comprándose cada vez mayor hasta que yo ya, llegó un momento que a mí me daba vergüenza ajena ir con aquellas especie de yates, pero yates pequeños, no nada comparado con estas cosas de hoy en día. Estas, me daba ya como vergüenza. Pero veíamos peces luna, íbamos mucho a las Islas Medas. Y allí había los peces luna enormes, que parecía como un pez gigantesco que hubiera sido cortado por aquí el cogote, ¿no? Por la forma que tiene, como de media luna cortada. Y eran muy bonitos porque se quedaban planos, enormes, en la superficie, y entonces venían los pequeñitos, las yulivías, las doncellas, bueno, no sé, como ya sabéis que los pescados en cada pueblo, cada 50 kilómetros cambian de nombre, ¿no? Es como de rayas de colores, muy bonitas, y venían y les hacían como la toilette, les quitaban los parásitos, y cuando ya los peces luna estaban satisfechos, poco a poco se giraban y se iban a las profundidades abismales, ¿no? También abisales y abismales. Y también había bastantes tortugas que subían a respirar, es decir, era todo muy bonito, cormoranes, vamos, una belleza increíble. Muy cerca estaba la cova de Gispert, que era una cueva donde se había hecho contrabando durante siglos y se habían guardado cosas y decía que los piratas también. Entonces era muy bonito ver estas cuevas tipo como esas famosas de Italia, en las que el suelo de la cueva, bueno, que está cubierta de agua, evidentemente, pero es como más claro, entonces el agua se refleja y unos reflejos maravillosos en los techos de la cueva, en los que había unos cangrejos muy bonitos que corrían como locos por la cueva, asustados por el ruido del motor, ¿no? Que reverberaba por todas partes. Y luego estaban los tomates de mar, esos pólipos, que estaban justo en la línea del mar, ¿no? Y que cuando se cerraban parecían un tomate, pues por eso se llama tomates, y a veces se abrían y sacaban como unos hilos, no sé cómo llamarle, como unos tentáculos para captar pues pequeños organismos así que se comían. Y allá también a veces cogíamos chufans, que era como le llamaban chufans, en realidad son unos cangrejos ermitaños enormes, de estos que viven en simbiosis como con unas algas, ¿no? Y entonces esto era muy bueno para pescar y utilizábamos esto. Y cuando regresábamos a Calella, muchas veces nos custodiaban los peces voladores y era precioso, ¿no? Y yo, ¡guau! Iban como acompañándonos, en realidad nosotros pensábamos que nos acompañaban, pero la verdad, ellos huían cuando había algún pez más grande que los perseguía, entonces lo que hacían ellos es ¡bum! Desaparecía. El depredador quedaba totalmente aturdido porque desaparecían, como por arte de magia, porque se ponían a volar, ¿no? Entonces nos gustaba mucho pasar por la bañera de la rusa, allá estaban los dos rusos, él el coronel Nikolai Wodorovsky, que era un coronel de la Rusia zarista, ¿no? Y que se casó con Dorothy Webster, que fue la última amante de Lord Carnarvon, nada menos, ¿no? El que patrocinó el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Es decir, imaginaros qué tipo de gente, ¿no? Y ellos se instalaron ahí compraron
como una ruina, en un lugar maravilloso, maravilloso, donde unas rocas de granito se desplomaban en el mar turquesa y con unos pinos enormes y que estaban como retorcidos, inclinados por el viento, azotados por el viento. Les parecía totalmente una cosa como una acuarela oriental, ¿no? Una maravilla, como japonesa o así. Y, o sea, que era un sitio maravilloso. Y construyeron un castillo así un poco tipo Viollet-le-Duc, ¿no? Haciendo como una reinterpretación falsa medieval, o sea, el castillo no era como Disneylandia, pero es igual esto. Y entonces tenían un jardín botánico y había un lugar que le llamaban la Bañera de la Rusa, se veía como un peñasco enorme y cuando te acercabas al peñasco veías que había como una abertura, podías entrar y entre aquel peñasco y otros varios dejaba espacio como una piscina natural preciosa, el agua transparente, una maravilla. Y entonces en unas de estas rocas, más afuera se ponía la Dorothy Webster, esta la última amante de Lord Carnarvon, con unas amigas suyas, y estaban desnudas, estaban ahí como unas sirenas, así guapísimas, con el sol, morenas, con las gotitas de agua y tal. Y entonces los pescadores se acercaban y ellas, ja, 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 ja. Y cuando se acercaban demasiado, pum, 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 una tras otra se tiraban al agua como si fueran sirenas, ¿no? Y no dejaban de reír. Y entonces, bueno, aquellos pescadores eran unos, imaginaros, en aquella época, que no veían nunca ni mujeres desnudas ni nada, y para ellos era como una cosa de una libertad, y se acercaban y les gustaba decir que las habían visto desnudas, y mientras ellas estaban riendo y tal. Y yo recuerdo un pescador que era amigo de mi padre, que se llamaba Spiridión. Fijaros qué nombre tan griego. Yo luego con mi padre hemos pensado, ¿de dónde ha venido ese nombre, no? Y hemos pensado, bueno, quizá porque en aquella época estaba muy de moda la película esta, Zorba el griego, y quizás salía algún Espiridión por ahí y le quedó este nombre, ¿no? Y ellos hablaban de grandes juergas y todos juraban haber visto a Ava Gardner cuando rodó La caja de Pandora, El holandés errante, borracha, con marineros, o sea, cada uno explicaba una historia que seguro que eran falsas, pero quizás no, porque sabemos todos que a Ava Gardner le gustaba mucho la juerga y era una mujer increíble, ¿no? No voy a contar Bueno, mucho pues más porque ya han pasado 20 minutos, así sin comerlo ni beberlo. Era simplemente quería hablar de estos recuerdos del mar y de hecho es como este vídeo es una despedida, hasta muy pronto. Esté más tranquilo, tenga ya el trabajo que estoy haciendo más encauzado y así, por supuesto que voy a volver, no voy a abandonar este canal para nada, ¿no? De todas maneras, suscribíos si es la primera vez, porque así os avisará cuando empiece la segunda temporada, y sobre todo darle al like, que me interesa mucho, porque así YouTube se anima a promocionar más estos vídeos. Bueno, pues hasta prontísimo y un abrazo muy fuerte, ¿eh? Que vaya todo muy bien y hasta prontísimo.